Las últimas 4 generaciones de mi familia han sido católicas, y a finales de los 70 mi familia creó un lugar de reunión. En aquel momento, mi padre y mi tío ejercían de decanos de la iglesia. En la víspera de toda festividad importante, mi familia me llevaba en bici a un lugar a más de 30 kilómetros donde observábamos la festividad. Recuerdo que el sacerdote a menudo solía decirnos en misa que ya habían llegado los últimos días y que teníamos que estar en constante alerta, tener el alma pura y no cometer pecado mortal, porque el Señor podría ascendernos al cielo en una nube en cualquier momento. Por aquella época, todos los feligreses, jóvenes y mayores, sentían gran fervor. Decían el rosario, asistían a misa y hacían buenas obras, anhelando el regreso del Señor. Mi padre y mi tío, ambos, fallecieron a principios de los 90 y asumí el papel de decano. Guiaba a los feligreses en la lectura de las Escrituras y daba sermones. En la primavera de 1999, nuestro sacerdote me dio un folleto del Evangelio proveniente de Hong Kong y me mandó movilizar a todo el mundo con la noticia de que el regreso del Señor era inminente. Todos esperaban que regresara el Señor a medida que se acercaba el nuevo milenio. Así es. Me apresuré a organizar reuniones generales para todos y les pedí que oraran y leyeran la Escritura 3 veces al día. También les hablé de las señales de la venida del Señor en la Biblia. Les dije, queridos fieles, el Señor está a punto de regresar. Ya ha puesto un pie a este lado de la puerta y pronto estará ante nosotros. El Señor Jesús dijo, entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces se lamentarán los pueblos de la tierra, y verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes, resplandecientes del cielo con gran poder y majestad. Vemos que, cuando venga el Señor, aparecerá una gran señal en el cielo. Contemplaremos con nuestros ojos que el Señor descenderá sobre una nube con gran gloria y majestad para ascendernos al cielo. Solo faltan unos meses para el año 2000. No podemos demorarnos en predicar el Evangelio a amigos, familiares y conocidos incrédulos. A ojos del Señor, tendrá gran mérito que salvemos más almas. Escuchar esto despertó el interés de todos y se pusieron a debatirlo emocionados. Algunos dijeron, sí, dentro de unos meses será el año 2000. El Señor está a punto de regresar. Debemos leer más la Escritura y dejar de codiciar lo mundano. Otros dijeron, tengo que predicar el Evangelio a familiares y amigos para que sus almas puedan ser salvadas y vayan al cielo. Noviembre llegó en un santiamén y empecé a notar que mi esposa parecía algo distinta. Cada noche iba a casa de la hermana Tiana a leer la Escritura y llevaba bastantes días sin hacer vísperas conmigo. Algo confundido, me preguntaba si se había convertido a otra denominación. Una tarde, mi mujer vino a casa y me habló. Preguntó, hace ya mucho tiempo que somos creyentes. ¿Esperas el regreso del Señor? Sin dudarlo, le contesté. ¿Tienes que preguntarlo? Claro que lo espero. Entonces ella me dijo muy seriamente, te tengo buenas noticias. El Señor se encarnó de nuevo, regresó y abrió el rollo que cita el Apocalipsis. ¿Cómo reaccionaste? Me quedé atónito. Elevé el tono de voz. ¿De qué diablos estás hablando? Sin duda el Señor va a venir con las nubes a su regreso. Es imposible que regrese en la carne. ¿Estabas muy seguro? Sí. Mi esposa dijo después, ni siquiera lo has investigado. ¿Cómo puedes determinar a ciegas que no regresaría en la carne? En todos nuestros años de fe, ¿no hemos estado esperando a recibir el regreso del Señor? Con esta suposición a ciegas, basada en tus nociones, es probable que pierdas la ocasión de ser arrebatado. Creo que deberías calmarte e investigarlo en serio. Sin embargo, nada de lo que me dijo me impactó realmente. Me preocupaba que la hubieran engañado, así que le hablé de las profecías de la segunda venida. Luego de la crucifixión y la resurrección del Señor Jesús, Él subió al cielo en forma de espíritu.
A su regreso, volverá en forma de espíritu, con las nubes y toda la gloria. ¿Cómo es posible que regrese en la carne? Según la Biblia, mirad cómo viene sentado sobre las nubes del cielo, y han de verle todos los ojos. Pero después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no alumbrará, y las estrellas caerán del cielo, y las virtudes o los ángeles del cielo temblarán. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, a cuya vista todos los pueblos de la tierra prorrumpirán en llantos, y verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes resplandecientes del cielo con gran poder y majestad. Aquí podemos ver que a su regreso el sol se oscurecerá y la luna perderá su luz, las estrellas caerán del cielo y el Señor descenderá sobre una nube. No obstante, no ha aparecido ninguna de estas señales. ¿Cómo pudiste afirmar que ya ha venido? Me escuchó con atención y luego respondió con mucha calma. Todas las profecías del Señor son misterios ocultos. Si los explicamos literalmente, según nuestras nociones y fantasías, es probable que malinterpretemos sus palabras. Acuérdate de los fariseos. Se guiaban por el sentido literal de las Escrituras y por sus nociones, y creían que el Mesías nacería en un palacio real y asumiría el poder. Pero el Señor Jesús no nació en un palacio, nació en un pesebre, como un hijo de un carpintero, y no tenía nada de gobernante. Los fariseos vieron que el nacimiento y la obra de Jesús no encajaban para nada con sus ideas, por lo que se negaron rotundamente a admitir que Él era la venida del Mesías. Lo combatieron y lo condenaron. No podemos cometer el mismo error que los fariseos. Me incomodó que dijera eso y pensé que yo era el decano de la iglesia y tenía más formación. Pero se negaba a escucharme y hasta afirmaba que yo había malinterpretado las profecías del Señor. Se me puso mala cara y airado le repliqué: te lo he dicho muchas veces, pero no escuchas. Has sido totalmente engañada. Debes salirte de ese grupo. Pero con firmeza me contestó: lo que he investigado está claro y tengo fe en el regreso del Señor. Si no crees, asunto tuyo, pero no te cruces en mi senda. Me puse totalmente furioso con ese comentario. A fin de salvarla, busqué a otros 2 decanos para intentar detenerla. ¿Qué le dijeron? Uno le dijo, con mucha confianza: ambos provenimos de una larga estirpe de católicos y sabemos que es la única religión correcta. El cristianismo surgió de una división de la Iglesia Católica. Cuando regrese el Señor, las demás denominaciones volverán al catolicismo. Se llama la unidad de los cristianos. ¿Lo sabes? ¿No es así? Me sorprendió que mi esposa preguntara: ¿existe algún fundamento para que todas las denominaciones vuelvan a la Iglesia Católica cuando regrese el Señor? ¿Lo afirmó alguna vez el Señor Jesús? ¿Se reunificarían la Iglesia cristiana y la ortodoxa de Oriente con la Iglesia Católica? La Biblia profetizó: en los últimos días el monte en que se erigirá la casa del Señor tendrá sus cimientos sobre la cumbre de todos los montes y se elevará sobre los collados y todas las naciones acudirán a él. Aquí montes se refiere a las diversas denominaciones. Cuando el Señor regrese y realice la reunificación, no es que el cristianismo se vaya a volver al catolicismo ni de manera inversa, sino que los auténticos creyentes de toda denominación se presentarán ante el trono de Dios. Al convertirse todos los credos en uno, se evidenciará la justicia del Señor, y toda la gente se convencerá por completo. Al escucharla decir esto, todo me pareció muy novedoso y esclarecedor, y por un momento no supe qué decir. Vi que también los 2 decanos se habían quedado sin palabras, y uno de ellos tan solo dijo enérgicamente: «Eres una feligresa. ¿Crees saber más que un sacerdote?» De todas formas, a su debido tiempo todos volverán al catolicismo. Quienes dan la espalda al catolicismo han traicionado a Dios, y su alma no irá al cielo. A ustedes los han engañado.
Te aconsejo que vayas a confesarte ya. No es demasiado tarde para dar marcha atrás. ¿Qué respondió tu mujer? Respondió de manera muy firme. No me han engañado. He oído las palabras del Espíritu Santo a las iglesias y sigo las huellas del Cordero. He aceptado la nueva obra de Dios. Me quedo en esta senda y nadie puede detenerme. Seguro que jamás pensaste que sería tan firme. Así es. Conseguí a esos 2 decanos para que la aconsejaran, pero jamás imaginé que no solo no podrían convencerla, sino que no tendrían modo de refutarla. Después la fe de mi esposa se fortaleció aún más. ¿Aún más? Sí, según ella. Al principio se sentía algo limitada por mí y tenía inquietudes, pero cuando los decanos se interpusieron, le quedó claro que no comprendían la verdad, que eran realmente arrogantes y que no les interesaba la búsqueda. Por ello, se sintió libre de limitaciones y más decidida a seguir a Dios Todopoderoso. Siguió asistiendo a reuniones a diario. Algo que me confundía era que ella no tenía formación ni conocía bien la Biblia. Entonces, ¿por qué no supieron qué responder los 2 decanos? ¿Qué clase de sermones tan fabulosos estaba ella escuchando? Pensé detenidamente en lo que había dicho y sentí que parecía razonable. ¿Realmente provenía del Espíritu Santo eso en lo que creía? Imposible. En tal caso, nuestros sacerdotes debían saberlo todo al respecto. Pero ¿por qué no lo habían comentado? Fui a hablarle de ello a mi cuñado. También era decano. No obstante, sin haberme dado tiempo a terminar de hablar, me interrumpió. Es imposible que el Señor regrese en la carne. Hay una iglesia denominada Relámpago Oriental. Afirman que el Señor ha vuelto en la carne y que se llama Dios Todopoderoso. Sus enseñanzas son muy elevadas y nos han robado a muchos creyentes fervorosos. Más de una docena de nuestra iglesia se han dejado engañar, incluso un sacerdote. Hagamos lo que hagamos, no volverán. Y me advirtió que no escuchara lo que predicaban. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi esposa escuchaba los sermones del Relámpago Oriental. Fui directo de casa de mi cuñado a la de otro decano y le dije que advirtiera a los feligreses que se mantuvieran lejos del Relámpago Oriental. ¿Comenzaste a sellar la iglesia? Sí. De camino a casa, empecé a pensar en lo que me había comentado mi cuñado. Sentía bastante curiosidad y sentía cierta provocación. Me preguntaba qué era lo que argumentaba el Relámpago Oriental. ¿Por qué se pasaban a ellos tantos creyentes? Por muy buenos que fueran sus sermones, ¿podrían superar nuestras verdades católicas? Si tenía ocasión, quería ver qué predicaban en realidad. ¿Te interesaste por ello? Sí. Comencé a leer más la Biblia a fin de estar más equipado para refutar a cualquiera del Relámpago Oriental. Busqué reiteradamente profecías relativas al regreso del Señor. Y descubrí esta. Mis ovejas oyen la voz mía, y yo las conozco, y ellas me siguen. Mientras la leía pensaba, ¿en cuántos creyentes fervorosos aceptaron el Relámpago Oriental tras oír lo que predicaba y se negaban a volver? Eso era bastante revelador. Además, todos habían sido católicos mucho tiempo, con perspicacia y una fe firme. Debían de haber investigado antes de seguir el Relámpago Oriental. Se me ocurrió que quizá ese libro que leían sí contenía la verdad, que era la voz de Dios. Y si no lo comprobaba, ¿cómo sabría si realmente provenía de Dios o no? Luego decidí descubrir de qué se trataba. Y si había verdad en ello y concordaba con la Biblia, continuaría investigando. Si contradecía la fe católica, podría rechazarlo de todos modos. ¿Y cuándo empezaste a investigar la obra de Dios de los últimos días? Hubo una mañana en la que justo después del desayuno no veía a mi esposa por ningún lado. Supe que estaba nuevamente con la hermana Tian. Pensé para mis adentros que debía de ser muy interesante, porque iba a reuniones diarias. Quería comprobar qué decían realmente.
Al llegar a casa de la hermana Tian, no solo vi a otros feligreses, sino que también vi al hermano Juan. Me invitó a unirme a la reunión. Me senté a escuchar y oré en silencio al Señor para pedirle que velara por mi corazón y me diera discernimiento para que no me engañaran. Permaneciste muy alerta. Sí, compartió el hermano Juan. La Biblia contiene 3 partes: Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y Apocalipsis. Cada parte registra la obra de Dios en una era distinta. En el Antiguo Testamento se registra su obra de la era de la ley, cuando Dios dictó los 10 mandamientos mediante Moisés, sus leyes y decretos, para que la gente supiera qué era el pecado y cómo vivir en la tierra. En el Nuevo Testamento se registra su obra de la era de la gracia, cuando el Señor Jesús fue crucificado en ofrenda por el pecado y redimió a la gente de la condenación en virtud de la ley. El Apocalipsis profetizó la obra de Dios en los últimos días, la obra de la era del reino. Cuando Dios se hace carne, viene en secreto y expresa verdades para juzgar y purificar a la humanidad, a fin de librarnos por completo de las ataduras del pecado. Esta es una inmensa salvación para todo el que busca la verdad. También añadió: de hecho, hace mucho que Dios profetizó que vendría encarnado en los últimos días. Hay muchas profecías de esto en la Biblia. Por ejemplo, el Señor dijo: mirad, que vengo como ladrón. Estad siempre prevenidos, porque a la hora que menos pensáis vendrá el Hijo del Hombre. Aquí, que menos pensáis y como ladrón, se refieren a que el Hijo del Hombre vendrá en secreto cuando la gente no lo espere. Las alusiones al Hijo del Hombre se refieren a la encarnación de Dios. Es igual que el Señor Jesús, nacido del hombre en una familia del pueblo llano. Parecía una persona normal, pero su esencia era divina, era la encarnación del propio Dios. Oír que el hermano Juan continuaba dando testimonio de que Dios había regresado en la carne me resultó algo irritante y no quise oír más. Así pues, me levanté del sofá y dije con seriedad: no admito lo que afirmas de que Dios ha regresado en la carne. La Biblia profetiza claramente: varones de Galilea, ¿por qué estáis ahí parados mirando al cielo? Este Jesús que separándose de vosotros se ha subido al cielo, vendrá de la misma suerte que le acabáis de ver subir allá. El Señor ascendió al cielo en forma de espíritu, por lo que su regreso debería ser en forma de espíritu y descendiendo con toda la gloria. El Señor ya murió por nosotros en la cruz y asumió un sufrimiento inimaginable. No va a regresar en la carne. El hermano Juan me respondió con mucha calma: vamos a sentarnos a hablar más de todo esto. Las verdades de las palabras de Dios pueden resolver nuestras dudas. Reflexioné que las enseñanzas de Juan eran buenas, que no podría superarlo con mi conocimiento de la Biblia. Si no lograba evaluar las cosas y me dejaba engañar, pondría en riesgo mi salvación y entrada al reino. No podía seguir escuchando. Debía irme a casa y leer la Biblia con atención. Por ello, busqué una excusa y me marché. ¿Tu idea de escucharlos se te fue como si nada? Realmente no. No escuché todo lo que él dijo, pero de vuelta en casa, en cuanto pensaba en la idea del regreso del Señor en la carne, me atormentaba la confusión. Tal vez pudieran engañar a mi esposa, pero no parecía posible que engañaran a todos esos creyentes devotos. Aparte, si en realidad el Señor había vuelto y yo no lo investigaba, podría perder la ocasión de recibirlo. Si el relámpago oriental no era el camino verdadero y yo terminaba en la senda equivocada, eso sería una traición al Señor y mi alma no podría salvarse. Entre la espada y la pared. Exacto. Durante un tiempo no tuve mucho apetito ni dormí bien. Me sentía muy desdichado. Por ello me arrodillé ante una imagen del Sagrado Corazón y oré: Señor Jesús, no sé si el relámpago oriental es realmente tu regreso o no. Te ruego que me des discernimiento y guía. No permitas que tome la senda equivocada. Después, comencé a leer todo tipo de versículos sobre el regreso del Señor, y guiado por el Espíritu Santo,
encontré unas profecías de la venida del Señor en secreto y descubrí un misterio. ¿Cuál misterio? Reparé en que muchos versículos señalan que aquellos que reciban la venida en secreto del Señor asistirán al banquete y serán bendecidos. Por ejemplo, el Señor dijo: Mas llegada la medianoche, se oyó una voz que gritaba: Mirad, que viene el esposo, salidle al encuentro. Al punto se levantaron todas aquellas vírgenes y aderezaron sus lámparas. Vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Mirad que vengo como ladrón. Dichoso el que vela y guarda bien sus vestidos, para no andar desnudo, y que no vean sus vergüenzas. Sed semejantes a los criados que aguardan a su amo cuando vuelve de las bodas, a fin de abrirle prontamente, luego que llegue y llame a la puerta. Dichosos aquellos siervos a los cuales el amo al venir encuentra así velando. En verdad os digo, que recogiéndose él su vestido, los hará sentar a la mesa, y se pondrá a servirles. Y si viene a la segunda vela, o viene a la tercera, y los halla así prontos, dichosos son tales criados. He aquí que estoy a la puerta de tu corazón, y llamo. Si alguno escuchare mi voz, y me abriere la puerta, entraré a él, y con él cenaré, y él conmigo. Medité y oré una y varias veces estos versículos. Entendí que las palabras, llegada la medianoche, se oyó una voz que gritaba: como ladrón, viene a la segunda vela y viene a la tercera, se referían a que el Señor descenderá cuando la gente no lo espere. En realidad, era acertado lo que decían sobre la venida del Señor en secreto para salvar a la humanidad, al igual que las profecías bíblicas. Si era capaz de recibir la venida del Señor en secreto, ¿no me convertiría en uno de los bendecidos? Di gracias al Espíritu Santo por su esclarecimiento que me permitió descubrir este misterio. Seguí buscando en la Biblia y encontré estas palabras del Señor Jesús. Porque como el relámpago brilla y se deja ver de un cabo del cielo al otro, iluminando la atmósfera, así se dejará ver el Hijo del Hombre el día suyo. Mas es necesario que primero padezca muchos tormentos y sea desechado de esta nación. Anteriormente, siempre había creído que el Señor volvería en forma de espíritu. Pero lo dejó claro. Es necesario que primero padezca muchos tormentos y sea desechado de esta nación. En forma de espíritu, ¿cómo podría sufrir o ser desechado por la gente? Solo sufriría la encarnación de Dios. Estaba en lo cierto el relámpago oriental y el Señor se había hecho carne y había vuelto como Hijo del Hombre. No obstante, me acordé entonces de Apocalipsis 1:6. Mirad cómo viene sentado sobre las nubes del cielo, y han de verle todos los ojos, y los mismos que le traspasaron o clavaron en la cruz, y todos los pueblos de la tierra se herirán los pechos al verle. Según este versículo, el Señor regresará glorioso con las nubes, y todos lo verán cuando Él nos ascienda. Si el Señor viniera encarnado o en secreto, ¿cómo se explicaría ese versículo de la Biblia? ¿No son contradictorias las profecías de su venida en secreto y de su venida con las nubes? No le encontraba sentido. El año nuevo del 2000 se pasó en un abrir y cerrar de ojos, pero no se cumplió mi largamente anhelada esperanza de que el Señor descendiera del cielo. Sabía que, básicamente, se habían cumplido todas las señales del regreso del Señor. Fue entonces cuando comencé a cuestionar la idea de que el Señor iba a llegar del cielo con el nuevo milenio. En el fondo, cada vez me inclinaba más por la idea de una venida en secreto. Seguí en la búsqueda de profecías al respecto. También oré al Señor Jesús: Señor, el milenio ha llegado, pero no te he visto venir en una nube. Estoy muy decepcionado y dolido. Oh Señor, actualmente solo el relámpago oriental da testimonio de que has regresado en la carne. ¿Has vuelto realmente? Te pido esclarecimiento para poder reconocer tu obra.
Querías investigar más la obra de Dios de los últimos días. Así es. Tenía muchas ganas de oír más enseñanzas del hermano Juan. Pues pensaba que si el relámpago oriental era el auténtico regreso del Señor, entonces la obra de Dios me eliminaría si no lo aceptaba. Cuanto más lo pensaba, más ansiedad sentía. En enero, un día realmente no pude quedarme quieto. Le dije a mi esposa que quería oír al hermano Juan. Cuando me encontré con él, le expliqué. Últimamente he estado en casa leyendo muchos pasajes de la Escritura y me parece que lo que dijiste encaja con las profecías. Ya puedo admitir la idea de la venida del Señor en secreto como hijo del hombre. Pero también está esta profecía. Mirad cómo viene sentado sobre las nubes del cielo, y han de verle todos los ojos, y los mismos que le traspasaron o clavaron en la cruz. Y todos los pueblos de la tierra se herirán los pechos al verle. Según esto, el Señor vendrá con las nubes en gran gloria. ¿Eso no se contradice con la venida del Señor en secreto? El Señor es fiel y no cabe duda de que todas sus palabras se cumplirán. Debe de haber algún misterio en esto. ¿Qué quiere decir? ¿Qué respondió el hermano Wang? Me leyó unas palabras de Dios Todopoderoso. Las leeré. Bien. Dios Todopoderoso dice: todo aquel en el universo que sabe de la salvación de Jesús el Salvador ha estado anhelando desesperadamente que Jesucristo llegue repentinamente para cumplir lo que dijo cuando estuvo en la tierra. Llegaré tal como me fui. El hombre cree que, después de la crucifixión y la resurrección, Jesús volvió al cielo sobre una nube blanca para ocupar su lugar a la diestra del Altísimo. De forma parecida, Jesús descenderá de nuevo sobre una nube blanca entre aquellos que lo han anhelado desesperadamente durante miles de años. Y Él tendrá la imagen y vestimenta de los judíos. Después de aparecerse al hombre, Él le concederá comida y hará que el agua viva brote para Él y vivirá en medio de Él, lleno de gracia y lleno de amor, vívido y real. Todas esas nociones son lo que cree la gente. Sin embargo, Jesús el Salvador no hizo esto. Hizo lo contrario de lo que el hombre concibió. No llegó entre los que habían anhelado su regreso, ni se les apareció a todos los pueblos mientras cabalgaba sobre la nube blanca. Él ya ha llegado, pero el hombre no lo sabe y sigue siendo ignorante. El hombre solamente está esperándolo sin propósito, sin darse cuenta de que Él ya ha descendido sobre una nube blanca y está ahora entre un grupo de vencedores que Él formará durante los últimos días. Muchas personas pueden no preocuparse por lo que digo, pero aún así quiero decirle a cada uno de estos llamados santos que siguen a Jesús que cuando lo veáis descendiendo del cielo sobre una nube blanca con vuestros propios ojos, esta será la aparición pública del sol de justicia. Quizás será un momento de gran entusiasmo para ti, pero deberías saber que el momento en el que veas a Jesús descender del cielo será también el momento en el que irás al infierno a ser castigado. Ese será el momento del final del plan de gestión de Dios, y será cuando Él recompense a los buenos y castigue a los malvados. Porque su juicio habrá terminado antes de que el hombre vea señales, cuando solo exista la expresión de la verdad. Aquellos que acepten la verdad y no busquen señales, y por tanto hayan sido purificados, habrán regresado ante el trono de Dios y entrado en el abrazo del Creador. Solo aquellos que persisten en la creencia de que el Jesús que no cabalgue sobre una nube blanca es un falso Cristo, se verán sometidos al castigo eterno. Porque solo creen en el Jesús que exhibe señales,
pero no reconocen al Jesús que proclama un juicio severo y manifiesta el camino verdadero y la vida. Y por tanto, solo puede ser que Jesús trate con ellos cuando Él vuelva abiertamente sobre una nube blanca. Son demasiado tosudos, confían demasiado en sí mismos, son demasiado arrogantes. ¿Cómo puede recompensar Jesús a semejantes degenerados? El regreso de Jesús es una gran salvación para aquellos que son capaces de aceptar la verdad. Pero para los que son incapaces de hacerlo es una señal de condenación. Debéis elegir vuestro propio camino y no blasfemar contra el Espíritu Santo ni rechazar la verdad. No debéis ser personas ignorantes y arrogantes, sino alguien que obedece la dirección del Espíritu Santo, que anhela y busca la verdad. Solo así os beneficiaréis. Amén. Tras leer las palabras de Dios me enseñó lo siguiente. El regreso de Dios en los últimos días tiene dos etapas. Primero, se encarna en el Hijo del Hombre y viene en secreto. Es el Espíritu de Dios que se hace carne. Expresa verdades, realiza la obra de juicio y purificación, y finalmente forma un grupo de vencedores. Entonces concluirá la obra de la encarnación de Dios en secreto. Hará caer los grandes desastres, recompensará a los buenos y castigará a los malos. Al término de los grandes desastres, Dios vendrá sobre una nube y aparecerá ante las gentes de todas las naciones. Esto cumple la profecía del Señor. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, a cuya vista todos los pueblos de la tierra prorrumpirán en llantos y verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes resplandecientes del cielo, con gran poder y majestad. Para la mente humana, la venida del Señor sobre una nube debería ser un momento de gran júbilo para todos. Entonces, ¿por qué dijo que prorrumpirán en llantos? Porque comprobarán que Dios Todopoderoso, a quien se resistieron, es el único regreso del Señor Jesús. Pero para entonces habrá acabado la obra de Dios para salvar a la humanidad. Como se negaron a admitir todo lo que no fuera la venida de Jesús en una nube, perdieron la oportunidad de la salvación de Dios. De ahí viene lo del llanto y el crujir de dientes. Como vemos, el regreso en secreto de Dios encarnado para obrar no solo pretende salvar al hombre, sino también desenmascarar y eliminar a la gente. Todos aquellos que oyen la voz de Dios y lo aceptan mientras obra en la carne y expresa verdades, se presentan ante su trono y experimentan el juicio de Cristo. Los que sean capaces de librarse de corrupción y purificarse con el juicio de Dios, recibirán su protección en los desastres y sobrevivirán. Pero los malvados que no aman la verdad y se resisten a Dios serán eliminados por medio de la obra de su encarnación y acabarán castigados en los grandes desastres. Es decir, la obra de Dios en secreto separa las cabras de las ovejas, el trigo de la cizaña, a los verdaderos creyentes de los falsos, a los justos de los malvados. Todo esto está revelado. Todos serán clasificados por tipos. Esta es la sabiduría de la obra de Dios. Escuchar esta enseñanza del hermano Guan me abrió realmente los ojos de repente. Descubrí que así se cumplirán las profecías bíblicas del regreso del Señor. Y pude apreciar la autoridad de Dios en las palabras de Dios Todopoderoso. Esa sensación del carácter justo e inofendible de Dios me dejó temblando de miedo. Supe que si me aferraba a la noción de la venida del Señor con las nubes, y no aceptaba las verdades expresadas por su encarnación, perdería la ocasión de salvarme. Sentí que las palabras de Dios Todopoderoso en realidad eran la verdad. Ese día aprendí el misterio del regreso del Señor al leer unos pasajes de sus palabras. No era de extrañar que tantos creyentes se negaran a volver después de aceptar a Dios Todopoderoso. Los atrajeron las verdades de las palabras de Dios. Sí. Le hice algunas preguntas más al hermano Juan. Jesús se apareció a sus discípulos durante 40 días tras su resurrección, y luego ascendió al cielo en su cuerpo espiritual resucitado. Siempre hemos creído que cuando el Señor regrese para juzgar al mundo, aparecerá en forma de espíritu.
sentado en un gran trono blanco y majestuoso, y juzgará a todos los pueblos. Aquellos en pecado mortal irán al infierno, y quienes hayan hecho buenas obras irán al cielo. Pero ustedes dan testimonio de que el Señor viene en la carne a realizar su obra del juicio. ¿Tiene base en la Biblia? Esto confunde a mucha gente. Así es. ¿Qué te enseñó al respecto? Él me dijo, hay profecías bíblicas de que Dios se hará carne para realizar la obra del juicio. Por ejemplo, porque como el relámpago sale del oriente y se deja ver en un instante hasta el occidente, así será el advenimiento del Hijo del Hombre. Ni el Padre juzga visiblemente a nadie, sino que todo el poder de juzgar lo dio al Hijo. Y le ha dado la potestad de juzgar en cuanto es Hijo del Hombre. Quien me menosprecia y no recibe mis palabras, ya tiene juez que le juzgue. La palabra que yo he predicado, esa será la que le juzgue el último día. Aún tengo otras muchas cosas que deciros, mas por ahora no podéis comprenderlas. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os enseñará todas las verdades necesarias para la salvación. Pues tiempo es de que comience el juicio por la casa de Dios. Alusiones a el Hijo y el Hijo del Hombre se refieren a Dios en forma de encarnación. Esto nos demuestra que en los últimos días el Espíritu de Dios se hace carne para realizar su obra del juicio, el juicio que comienza por la casa de Dios. Es decir, el Cristo de los últimos días expresa verdades y lleva a cabo el juicio entre aquellos que aceptan su juicio, para purificar y salvar a la gente, guiando al hombre a que entre en toda verdad. Esta es la obra de la venida de Dios en secreto. En cuanto a los incrédulos, Dios los condenará y destruirá directamente a través de los desastres. El Cristo de los últimos días, Dios Todopoderoso, expresa las verdades que salvan al hombre y hace la obra del juicio comenzando por la casa de Dios. Esto cumple por completo las profecías del regreso del Señor en los últimos días. Por supuesto. De hecho, hace mucho que Dios profetizó que realizaría su obra del juicio de los últimos días encarnado. Sí. Si Dios Todopoderoso no hubiera revelado estos misterios, los seres humanos jamás habrían entendido esto. Luego, el hermano Juan me habló de ¿por qué no realiza Dios su obra del juicio en los últimos días en forma de espíritu, sino personalmente en la carne? Eso es muy importante. Sí. ¿Qué te enseñó? Me leyó unas palabras de Dios Todopoderoso. Miremos un video de los pasajes que leyó. Dios Todopoderoso dice: la salvación del hombre por parte de Dios no se lleva a cabo directamente utilizando el método del Espíritu y la identidad del Espíritu, porque el hombre no puede ni tocar ni ver su Espíritu, ni tampoco acercarse a él. Si él tratara de salvar al hombre directamente utilizando la perspectiva del Espíritu, el hombre sería incapaz de recibir su salvación. Si Dios no se hubiera vestido con la forma exterior de un hombre creado, no habría forma de que el hombre recibiera esta salvación, pues el hombre no tiene forma de acercarse a Él, igual que nadie podía acercarse a la nube de Jehová. Solo volviéndose un ser humano creado, es decir, solo poniendo su palabra en el cuerpo de carne en el que está a punto de convertirse, puede Él obrar personalmente la palabra en todos los que le siguen. Solo entonces puede el hombre ver y oír personalmente su palabra y, además, poseer su palabra, y por estos medios llegar a ser totalmente salvo. Si Dios no se hubiera hecho carne, nadie de carne y hueso podría recibir una salvación tan grande, ni se salvaría una sola persona. Si el Espíritu de Dios obrara directamente en medio de la humanidad entera sería fulminada o, sin una forma de entrar en contacto con Dios,
Satanás se la llevaría totalmente cautiva. La primera encarnación fue para redimir al hombre del pecado, para redimirlo por medio de la carne de Jesús. Es decir, Él salvó al hombre desde la cruz, pero el carácter satánico corrupto todavía permanecía en el hombre. La segunda encarnación ya no tiene como propósito servir como ofrenda por el pecado, sino, más bien, salvar por completo a los que fueron redimidos del pecado. Esto se hace de tal forma que quienes han sido perdonados puedan ser librados de sus pecados, sean purificados completamente y, al lograr un cambio de carácter, sean liberados de la influencia de la oscuridad de Satanás y regresen delante del trono de Dios. Solo así puede el hombre ser plenamente santificado. Si el Espíritu de Dios le hablara directamente al hombre, la humanidad entera se sometería a la voz, cayendo sin palabras de revelación, como cuando Pablo cayó al piso en medio de la luz del camino a Damasco. Si Dios continuara obrando de esta forma, el hombre nunca sería capaz de llegar a conocer su propia corrupción a través del juicio de la palabra, y así alcanzar la salvación. Solo haciéndose carne puede Dios transmitir personalmente sus palabras a los oídos de todos los seres humanos, de forma que todos los que tengan oídos puedan oír sus palabras y recibir su obra de juicio por la palabra. Solo este es el resultado obtenido por su palabra, y no que el Espíritu se manifieste con el fin de atemorizar al hombre para que se someta. Solo a través de esta obra práctica, pero extraordinaria, puede el antiguo carácter del hombre, escondido profundamente en su interior durante muchos años, ser revelado plenamente de forma que el hombre pueda reconocerlo y cambiarlo. Todas estas cosas constituyen la obra práctica de Dios encarnado, en la cual, al hablar y ejecutar el juicio de una manera práctica, Él consigue los resultados del juicio sobre el hombre por la palabra. Esta es la autoridad de Dios encarnado y el sentido de su encarnación. Amén. Luego me enseñó esto. En las palabras de Dios Todopoderoso descubrimos que la primera vez que Dios se hizo carne fue crucificado en ofrenda por el pecado para que asumiera los del hombre. Y así cuando creemos en el Señor se nos perdonan los pecados. Pero aún tenemos la raíz del pecado, la naturaleza pecaminosa. Pecamos y revelamos corrupción constantemente. Somos arrogantes, egoístas y astutos. Mentimos y engañamos. Somos celosos, odiamos. Ante el desastre o cuando hay dificultades en nuestra familia, tendemos a quejarnos, a culpar y juzgar a Dios, o incluso nos peleamos con Él. Eso es innegable. Como Dios es santo, quien es impuro no puede contemplarlo. Somos sumamente inmundos y corruptos, pecamos y nos resistimos a Dios. Entonces, ¿cómo podríamos ser dignos de entrar en su reino? El Señor Jesús profetizó que a su regreso en los últimos días se expresaría verdades y realizaría la obra del juicio para purificar y transformar al hombre, de modo que la gente pudiera desechar su corrupción, purificarse y entrar en el reino de Dios. Su obra del juicio de los últimos días pretende purificar y salvar a la gente. Por eso es preciso que realice esta obra en la carne. Si juzgara a la gente el Espíritu de Dios, aquella no se purificaría ni salvaría. Eso se debe a que la gente es mortal, de la carne, y Satanás nos ha corrompido a todos, así que estamos llenos de actitudes satánicas, inmundicia y corrupción. No podríamos acercarnos a su espíritu. Si su espíritu nos juzgara directamente,
Nos destruiría por nuestra rebeldía y por nuestra resistencia. Y si el Espíritu de Dios hablara al hombre, sería como los rayos y los truenos. No solo no lo entenderíamos, sino que nos aterraría. Ese tipo de juicio a la humanidad no lograría los objetivos deseados. Después me puso un ejemplo. Dijo, imagina que hay un pequeño pájaro herido y que queremos ayudarlo. Pero nos tiene mucho miedo y no permite que nos acerquemos, porque es totalmente distinto a nosotros, y no entiende lo que decimos ni comprende nuestras intenciones. Pero si nos convirtiéramos en un pájaro, podríamos acercarnos a él y ayudarlo, y no tendría miedo ni se resistiría a nosotros. Igualmente, para poder salvarnos a nosotros, unos seres humanos tan corrompidos, Dios se hace carne en la tierra como una persona común. Expresa verdades y expone nuestra rebeldía y corrupción, y naturaleza pecaminosa de oposición a Dios. Exhibe ante nosotros su carácter justo, para que veamos que Él es muy real, vivo y verosímil. Entonces también puede compartir con nosotros de forma muy clara su voluntad, sus exigencias y las verdades que debemos practicar, lo que nos muestra la senda para transformar nuestro carácter y purificarnos. Exacto. Es el único modo de salvar a la humanidad corrupta. Sin duda. El hermano Juan me enseñó luego otra cosa. En los últimos días que Dios realice su obra del juicio en la carne, puede revelar mejor nuestras nociones y nuestra rebeldía. La primera vez que Dios se encarnó y vino a obrar, bien sabían los fariseos que lo que predicaba el Señor Jesús era autorizado y poderoso, pero veían que no tenía aspecto de gran hombre y que era hijo de un carpintero. Lo que decía y hacía no encajaba con sus nociones y fantasías, así que se negaron hasta investigarlo. Por el contrario, lo combatieron y condenaron e impidieron que buscaran la obra de Dios. Al final, hicieron que crucificaran al Señor Jesús. En los últimos días, Dios se ha encarnado de nuevo para realizar su obra del juicio. Y como la manera en que ha venido no concuerda con nuestras nociones, delimitamos a Dios por arrogancia. El clero del mundo religioso actúa especialmente como esbirros de Satanás, difundiendo rumores para que no se estudie la obra de Dios de los últimos días. Imagina que Dios no se encarnara para realizar esta obra, sino que viniera su Espíritu a llevar a cabo la obra del juicio. ¿Quién se atrevería a ser tan impertinente con Él? ¿Podría revelarse la corrupción de la gente? Por ello, solo Dios en la carne puede revelar nuestra rebeldía, nuestra corrupción y nuestras nociones de Dios. Quienes aman la verdad pueden reconocer la corrupción esencia de su resistencia a Dios gracias a su juicio y sus revelaciones. A la larga los conquistan y purifican sus palabras, reciben la salvación de Dios y entran en un hermoso destino. Sin embargo, aquellos que se aferran a sus nociones y fantasías, que se niegan a aceptar la verdad, pero se empeñan en luchar contra Dios, serán revelados por Dios como cizaña. No solo no se salvarán, sino que Dios los condenará y maldecirá igual que a los fariseos. La venida de Dios encarnado a realizar su obra del juicio rebosa misericordia y salvación para el hombre, así como la sabiduría de Dios. Una enseñanza muy clara. Sí. La enseñanza del hermano Juan me dio gran esclarecimiento. Me acordé de la era de la ley, cuando Yahvé apareció y habló a los israelitas en el monte Sinaí. Todos oyeron la voz de Dios como un trueno y se llenaron de temor. Le dijeron a Moisés, háblanos tú y oiremos. No nos hable el Señor, no sea que muramos. Cierto, Dios es santo y nosotros seres humanos corruptos no podemos tener contacto con el Espíritu de Dios. También recordé que al enterarme de que el Señor había regresado en la carne, me embargaron las nociones y la resistencia, y fui sumamente arrogante. Sin investigarlo, asumí ciegamente que era imposible que el Señor regresara en la carne. Sellé la iglesia, impedí que otros lo investigaran y se lo impedí hasta a mi esposa. ¿En qué se diferenciaban mis actos de los fariseos cuando se resistieron a Jesús? Fui muy arrogante y rebelde.
Si realizara la obra del juicio el Espíritu de Dios, seguro que me destruía. Fue entonces cuando comprendí que el hecho de que Dios encarnado realice la obra del juicio es en realidad la mejor salvación de Dios para el hombre. Se resolvió tu confusión. Aprendiste bastante de esas enseñanzas. Sí, gracias a Dios. Posteriormente, el hermano Juan habló conmigo un par de veces más y leí muchas palabras de Dios Todopoderoso. A partir de sus palabras, aprendí los misterios de las encarnaciones de Dios, los misterios de sus nombres y de las 3 etapas de obra, a discernir al Cristo verdadero de los falsos, a qué tipos de personas salva y elimina Dios y más. Cuanto más leía sus palabras, mejor comprendía la obra y la voluntad de Dios. Se me aclararon muchas cosas que antes no entendía. Me supuso un gran sustento espiritual. En el fondo estaba seguro de que Dios Todopoderoso era el camino, la verdad y la vida, el único Dios verdadero. Solo Dios puede expresar la verdad y es la fuente eterna del sustento que necesitamos en la vida. Dios Todopoderoso es el regreso del Señor. Gracias a Dios. En verdad, qué gran bendición presentarse ante Dios y aceptar su salvación de los últimos días. Efectivamente, gracias a Dios. Antes me aferraba a los términos literales de la Biblia y delimitaba a Dios según mis nociones. No investigué la obra nueva de Dios, sino que rechacé el regreso del Señor. A punto estuve de ser una virgen insensata y perder la ocasión de recibir el regreso del Señor. Si Dios no me hubiera guiado y salvado a tiempo, mis nociones me habrían desgraciado. Gracias a la misericordia y salvación de Dios pude recibir su regreso. Le estoy muy agradecido a Dios. Gracias a Dios.